Es una gran alegría celebrar junto con cada uno de ustedes 35 años de vida como Iglesia Misionera Evangélica. ¿Quién podría imaginarse que después de 35 años podríamos estar celebrando, no en el local, no con una gran comida como a mí me gusta? Ya saben que me gusta hablar de comida. Me gusta comer bien. ¿Quién iba a imaginar que tendríamos que hacer una celebración por Zoom? Pero Dios tiene propósitos eternos, Dios tiene propósitos maravillosos. Este es el tiempo de la tecnología, es el tiempo de ponernos al día con todo lo tecnológico. Hace 10 años aproximadamente yo leí por primera vez un artículo referente a la obra misionera para que nos actualicemos y utilicemos toda la tecnología posible para la evangelización. Y a mí me pareció, honestamente, aburrido el artículo, un buen artículo, bien redactado, bien investigado, porque me parecía que era como una ilusión. Y hoy tengo que confesar, obviamente, que no era así. Todo ha cambiado. Hace varias semanas estaba enseñando en la universidad y todo cambió. Del 15 de marzo dijeron todo es por Zoom, todo es por Blackboard Collaboration. Y entonces yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? Porque en primer lugar yo no domino, en segundo lugar no me gusta mucho, y en tercer lugar, ¿cómo voy a aprender? Bueno, pusieron profesores, pusieron técnicos, pusieron todos, pero eso era triple tiempo. Primero había que leer, segundo había que darse tiempo para las clases que daban virtualmente la enseñanza, y tercero, que uno tenía que hacer el gran esfuerzo. Las correcciones, todo por online, todo es computarizado ahora. Y uno aplasta un botón y ahí sale, si el estudiante está haciendo plagiarismo, por ejemplo, y sale rojo, verde, amarillo, morado, de todo color, y sale de dónde sacó la fuente. Así que yo dije, Dios mío, aquí parece que este sí se plagió todo, porque todo está de colores. Pero bueno, hay referencias, solo para entender un poco el tipo de celebración que hoy estamos haciendo. Así que el Señor nos bendiga grandemente y usemos la tecnología al máximo. Antes de olvidarme, un saludo cariñoso a todos los papás. Es el Día del Papá, y que el Señor les bendiga grandemente. Pero quisiera hacer una síntesis en 1 o 2 minutos. La Iglesia Misionera se fundó el 20 de junio de 1985 en Huancayo, ahí en la calle Huancas, 533. Los que no han visitado todavía, por favor, yo les pido en el nombre de Jesús, vaya y visite esa casa. Y no le digo que ahí es una gruta y ahí va a recibir una unción, olvídese de eso, pero le hablo en sentido histórico. Vaya y conozca la historia. Y siéntese en el sillón donde se sentaba Juan Cueva, por ejemplo. Tome una taza de café ahí donde todavía está una de las mesas. Todavía existe la mesa, no la han botado, y esa mesa tendrá 50 años. Así que en Europa se valora mucho lo que es viejo. En Perú no sé cómo es, pero aquí todo lo que es viejo es muy protegido, muy cuidado, lo cuidan demasiado. Y Londres es una capital donde hay muchas tiendas donde se venden cosas muy viejas, de manera tal que cada uno está tratando de invertir algo siempre en algo viejo y dice, esto lo compré aquí porque tiene 80 años. Y dicen, wow, wow. Y uno habla de esas cosas. Pero bueno, 8 hermanos, convocados por mi papá, nos reunimos ahí en Huancas, 533, creo que era a las 8 de la noche, y dijo, vamos a fundar la iglesia misionera con propósitos de evangelizar, de extender el evangelio, de plantar una iglesia que tenga propósitos misioneros. Cuando decimos propósitos misioneros, nos referimos a que habíamos decidido orar por misioneros, ofrendar para misioneros y enviar misioneros. Y hemos hecho esto durante los 35 años. Hemos tenido más fracasos que victorias, podríamos decir así, en forma honesta. Pero la suma da que hemos aprendido
lo que no hubiésemos aprendido leyendo libros. Así que hay cosas que se aprenden no porque uno lee libros, sino porque lo practica. Y la vida cristiana, hermanos, es una vida de escudriñar la escritura, pero también de practicarla. Entonces, yo he aprendido mucho en estos años de vida junto con la IME, 35 años. Haría y voy a hacer de una manera distinta las cosas y estoy haciendo de una manera distinta. Pero creo que el Señor nos ha dado una riqueza maravillosa. Por la gracia de Dios, yo estoy compartiendo diferentes estructuras de misión, organizaciones misioneras. Alguien me preguntó hace algunos días, ¿en qué trabajo aparte de hacer la obra? Yo le dije, en la obra. Sí, pero ¿qué hace? La obra. Ese es mi trabajo. Mi trabajo como consultor de misiones con diferentes estructuras. Y, por ejemplo, una de las últimas cosas en la cual me han involucrado es en el movimiento de Lausana a nivel de toda Europa, para organizar un evento para 800 líderes seleccionados estrictamente a nivel de Europa para la evangelización. Y lo que he sugerido es que podamos hacer, porque se ha postergado esta conferencia que era en octubre por causa del coronavirus, que lo hagamos por Zoom. Y mi pregunta era si es posible hacer una reunión para 1000 personas por Zoom, hagamos esa reunión. No lo posterguemos el aspecto físico para el otro año, estoy de acuerdo, pero hagamos una reunión de un día por Zoom para 800 personas si eso es factible. Entonces alguien dijo, pido la palabra, si es factible, entonces hagamos. Y gracias a Dios les cuento que lo van a hacer en octubre. Y la IME es bendecida porque yo soy de parte de la IME y estoy proponiendo cosas que se están haciendo para bendecir toda Europa. Y ustedes son los que están bendiciendo a Europa con mis opiniones, porque sé que ustedes oran por mí, ofrendan por mí y me apoyan moralmente. Gracias a Dios por ello. Pero ustedes son parte de eso. Por eso quería compartir un poquito de eso. Y entonces miren, después de esta reunión en 1985, una reunión muy sencilla, saturada por el Espíritu Santo, empezamos este trabajo. Y el primer domingo vinimos los mismos, el segundo uno más, algunas visitas, 2, 3, 5. Una de las cosas que mi papá hacía, y creo que hay que retomar de alguna manera, era un trabajo con niños. Salía a la calle a las 3 de la tarde hasta las 5 y iba tratando de compartir el Evangelio de Jesús. Y en una de esas visitas de domingo en la tarde, conoció a Richo y a Mili López. Y ahí les entregó el Evangelio. Y ellos fueron a su casa y después vinieron a la iglesia, y después venían solo, después uno por uno de los López, por ejemplo, fue viniendo, hasta que toda esa familia llegó a conocer al Señor y a ser parte de la IME. ¡Qué bendición! Yo no sé cuál es tu historia, pero esta es la historia de una familia que ha bendecido la iglesia, y cada uno de ustedes es una bendición, porque la iglesia está conformada por familias. Serán en ti benditas todas las familias de la tierra, le prometió Dios a Abraham. Y esa promesa está vigente, es para nosotros hoy en día. Bueno, voy a parar ahí la introducción porque tengo que predicar. Para eso me han invitado en este lindo aniversario. Y lo que quiero recordar es que la lectura de la Biblia, la oración, la evangelización y la capacitación eran aspectos fundamentales en los primeros años de la formación de la Iglesia Misionera Evangélica. Yo recuerdo que mi padre siempre ponía un cilindro grande con aserrín y él iba a las media hora antes, la oración era 6:30 de la mañana, y a las 6 estaba prendiendo con aserrín y con palos para que no nos congelemos en medio del frío, porque no estaba techado el local y hacía un frío tremendo. Pero ahí estábamos, 6, 8, 10 hermanos orando. Después fue bajando, al último bajó a 3 o a 4, pero han seguido orando por lo menos una vez a la semana. Pero hoy en día yo les felicito porque prendo la computación y veo que hay 25, 26 hermanos conectados, más 2 o 3 que están por ahí. Entonces 40 o 50 están orando ahora los miércoles y los sábados. ¿Qué ha hecho Dios? Les ha tocado el corazón. De otra manera, seguro que estarían diciendo, no tengo tiempo, tengo que trabajar, estoy cansado, tú no me entiendes, es porque tú puedes. Pero no, ahora
Dios ha cambiado el espíritu. Y hermanos, eso se percibe, yo percibo en ustedes que hay una búsqueda profunda de Dios hoy en día. ¿A qué se debe? Bueno, todos estamos siendo trastocados con esto del coronavirus. Dios está haciendo algo definitivamente con dos grupos, con su iglesia y con los gentiles, es decir, los no creyentes. Dios está haciendo algo maravilloso y hay que darle las gracias. Señor, gracias porque en tu amor y misericordia tú permites esta circunstancia porque quieres purificarnos y santificarnos. Bueno, hoy quiero hablarles de dos cosas. En este capítulo 17 del Evangelio de Juan, encontramos algo maravilloso y les voy a leer. Dice así, Juan capítulo 17, verso 11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Que el Señor bendiga esta palabra y podamos dialogar un poco respecto de lo que Jesús tiene respecto de esta oración. Se llama la oración sacerdotal de Jesús. Solo voy a tocar dos aspectos porque tiene 7 aspectos esta oración sacerdotal. Primero, que Jesús ora por nuestra protección. Y segundo, que Jesús ora por nuestra santificación. Primero, Jesús ora por nuestra protección y segundo, Jesús ora por nuestra santificación. ¿Qué está haciendo Dios en medio del coronavirus? Protegernos y santificarnos. ¿Qué está haciendo Dios? Protegernos y santificarnos. ¿Se ha dado cuenta de lo que Dios está haciendo? Al menos con su iglesia. De eso quiero hablar un poco. Y por favor, preste atención. Jesús ora para ser protegidos, verso 11 al 15. Jesús, en primer lugar, ora para ser guardados de no tener una mente dividida, ser guardados del mal, guardados del mundo y ser guardados de todo aborrecimiento por causa de su nombre. Dios nos ha guardado de muchos peligros. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Hay más de 70 versículos sobre la protección de Dios en forma específica, porque complementariamente hay muchos otros en relación a la protección. Por ejemplo, el Salmo 32:7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás. Y otro texto dice, me guardarás en el tiempo de la angustia. Pienso en Jesús y sus discípulos. Jesús se prepara y prepara a sus discípulos para su muerte. ¿No creen que Jesús se habría encariñado tanto con sus discípulos? Porque él era 100% humano. ¿Creen ustedes que le fue a Jesús difícil dejar a los discípulos e ir a morir en la cruz? Jesús es 100% humano en su ministerio terrenal. Yo creo que sí. ¿Por qué?
porque en su total humanidad Él ruega al Padre, a su Padre, a Dios el Padre, que por favor guarde a sus discípulos en su nombre y que los guarde del mundo y que los guarde del mal, que los sostengan en unidad. Dos cosas preocupaban a Jesús: que sus discípulos sean protegidos del mundo y protegidos de la maldad. Jesús reafirma que Él cuidó de todos sus discípulos, por eso dice, yo los guardaba y los guardé. Guardé pasado perfecto, que lo hizo bien, totalmente. Es una historia acabada en cuanto a protección. Jesús protegía a sus discípulos mientras estaba desarrollando su ministerio, los capacitaba también para una vida espiritual saludable. Los cuidó uno por uno, incluyendo Judas Iscariote. Por eso él mismo afirma y dice, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¡Qué ejemplo tan maravilloso para nuestras vidas! Pregunto, ¿podrá descuidarse Jesús de nuestras vidas? ¿Cree que Jesús se está descuidando de su vida? No, en absoluto, de ninguna manera. Jesús le está protegiendo. Jesús le está protegiendo. Jesús le está protegiendo. Él lo ha prometido. Así que aférrese a esta palabra hoy. Jesús no ha cambiado su oración. Esta oración sacerdotal del capítulo 17 de Juan sigue vigente. Por eso nos gusta predicar sobre el capítulo 17 de Juan, porque es una oración vigente que no cambia. Es una protección con gozo. Jesús quería que los discípulos sean protegidos con el mismo gozo que Jesús estaba experimentando. Porque él sabía que la obra perfecta de su Padre se tendría que cumplir a cabalidad. ¿Cómo van a sobrevivir los discípulos? Era una de las preguntas que necesitaba respuesta. Y la respuesta la da Jesús en el poder del nombre de Dios. Verso 11. Así que Jesús, por otro lado, sabe que el mundo nos aborrece, que el mundo aborrece a los discípulos de Jesús. Verso 14. El concepto religioso ha cambiado mucho hoy en día. Es distinto. Porque las sociedades cambian, queridos hermanos y amigos. La sociedad cambia en su manera de pensar, cambia en su manera de actuar. La cultura no es estática, es dinámica. Y les voy a dar un ejemplo. Existe hoy en día lo que se llama el secularismo por un lado y por otro lado el pluralismo. El secularismo sostiene la separación de la fe pública con la fe privada, individual. La fe ya no es pública. Y eso tiene incidencias tremendas en la vida de las personas, de la sociedad, del mundo y de la predicación del evangelio. Si la fe ahora es privada, eso quiere decir que la verdad es relativa. Que la verdad que uno predica que Jesús es la única verdad, ya no es la verdad en esta nueva sociedad, sino que esa es su verdad, pero no es la verdad absoluta. Y por otro lado, entonces, tenemos el pluralismo. El pluralismo sostiene que todas las religiones son válidas para conducirnos a la salvación. ¿Cree usted eso? Yo no. En consecuencia, Cristo ya no es el único camino. Y se habla mucho de la tolerancia. Los medios de comunicación y los sistemas políticos sostienen esta tendencia ahora. Pero Jesús, en medio de esta situación, ora que nuestro gozo sea cumplido, en medio de un mundo convulsionado de todo.
Acabamos de escuchar las noticias sobre el racismo en Estados Unidos, por ejemplo. El mundo está convulsionado. El gozo, recuerda bien, el gozo es una marca clara del reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que hay llanto, pero es un llanto con gozo en el creyente. Hay sufrimiento, pero es un sufrimiento con gozo en el creyente, porque el gozo lo da el Espíritu Santo. Jesús sabe también de nuestros sufrimientos. Él sabe, Él lo sabe. Él sabe que algunos probablemente ya no dan más. Hay una situación caótica. Pero Jesús nos recuerda que Él guardaba y guardó a sus discípulos. Y hoy Él está intercediendo, está orando. Por eso parte del ministerio de Jesús es el de ser intercesor. Y Él vuelve a orar y sigue orando a cada instante. Padre, guárdalos, guárdalos, cuídalos, protégelos. Es una oración vigente. Dios ha cuidado de su iglesia, la está cuidando y la seguirá cuidando. Los discípulos necesitaban una oración de protección porque Jesús ya no estaría con ellos. Él iría a la cruz, precedido de una horrible traición, un escandaloso arresto, un juicio con pago de dinero por lo bajo, una desastrosa actitud de los que pregonaban estar en comunión con Dios, como eran los escribas y los sacerdotes. Hubo un juicio ante Pilato, quien se lavó las manos. Jesús sería desamparado totalmente por todos, incluida la de su padre. El padre lo abandonó. Por eso en un momento él clama y dice, Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso era totalmente distinto a ser guardado, a ser protegido. Los discípulos huyeron frente al arresto de Jesús. Pedro negó a Jesús y Dios el Padre no lo salvó de la muerte. Esta desprotección de Jesús produjo un cataclismo en la tierra cuando el Espíritu de Jesús salió de su cuerpo. Para ilustrarlo de otra manera, Jesús dejó de ser protegido por una milésima de segundo para salir de su cuerpo. Esto es un misterio, pero así sucedió. Hubo un desprendimiento. Así que, por favor, aprende esto. No es la voluntad de Dios que suframos, es la causa o consecuencia del pecado que hace que todos tenemos que sufrir. Pero en un momento dado Dios restituirá eso. Será así, en una milésima de segundo, cuando Él volverá a rehacer todas las cosas. Eso es el aspecto escatológico de la misión. Es una misión redentora, es una misión que levanta, que promete, que asegura y que conduce a algo seguro. El diablo, hermanos, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Jesús sigue orando que seamos guardados, seamos protegidos. Por eso el diablo no puede destrozarnos abiertamente. Abiertamente no lo hace, siempre lo hace por sorpresa y utiliza una verdad como una mentira. Por eso somos engañados. Pero recuerden esto, por favor. Jesús sigue orando por su vida. Amén. En segundo lugar, Jesús ora para ser santificados, verso 17 al 19. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo me santifico en mí mismo, dice Jesús, para que también ellos sean santificados en la verdad. Tú y yo somos santificados en la verdad de ese evangelio glorioso. Somos santificados en la santidad de Jesús. ¿Por qué Jesús habla de ser santificados? Porque ser santificado significa ser apartado única y exclusivamente para Dios.
Santificación es separación. Santificación es separación. Separación. Vivir para Dios exclusivamente. Así que es una separación de todo intento de corrupción de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestro cuerpo. Lo es igualmente en relación con el mundo y sus placeres, con el dinero y las posesiones. Jesús incluye nuestra santificación en su oración. Jesús quiere que sus discípulos vivan separados del pecado, del mundo y dedicados a una vida de justicia. Jesús quiere, por otro lado, también darnos protección, unidad, gozo, santidad a sus discípulos, todos. Y Jesús quiere protegernos también ahora y ayudarnos a seguir buscando la santidad. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? ¿Se acuerdan de esa lección en Mateo capítulo 19? Un joven se le acerca y dice, maestro, quiero la vida eterna, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tienes que cumplir esto, le dice Jesús. Y el joven le dice todo un poco triunfante, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús saca el haz y le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué hizo el joven rico? Dice el texto que se fue triste. Abandonó a Jesús. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas. Bueno, la riqueza, tener riqueza no es malo. ¿Cuál es el problema de la riqueza? Querer tener dinero no es malo, se necesita dinero para vivir. Lo malo es desear desesperadamente y desmedidamente. El amor al dinero es raíz de todos los males, dice el apóstol Pablo. La búsqueda de la santidad evita caer en la codicia. Codiciar es querer tener más y más y más. Y la codicia no nos permite saciarnos de lo que Dios nos da. Por tanto, el dinero compite contra Dios y su santidad. La santidad, dicho de otra manera, es lo que produce una vida espiritual saludable. Y una vida espiritual saludable es parte de nuestra declaración de misión. Yo le pido que estas semanas estudie qué significa eso a la luz de la palabra de Dios. La santidad nos permite a todos dar lo mejor para Cristo. Es la santidad que va a hacer posible el cumplimiento de esta declaración de misión. La santidad nos da pasión por las cosas de Dios. Y la santidad hace que inspiremos a otros. Es la santidad que hace eso. La santidad es un resultado de la regeneración. La santidad nos acerca continuamente a Dios. La santidad hace eso. La santidad nos acerca a Dios, pero también nos hace adorarles aún en medio de la incertidumbre y el dolor humano. Recuerde, por favor, esto. La santidad es un regalo que recibimos en el momento de nuestra redención del pecado que nos ha acechado por mucho tiempo. El apóstol Pablo nos habla sobre la elección para practicar la santidad. Nos recuerda que ya hemos sido lavados y santificados. Y luego añade una cláusula formidable, fundamental, clave para el creyente. Y dice así, en relación para la práctica de una vida santificada. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Conecte este verso bíblico, palabra de Dios, a la vida de santidad y a la declaración de nuestra misión, una vida espiritual saludable. Usted tiene la opción de decidir lo que quiere hacer con su vida. Tiene la decisión de estar en este culto o de inventarse otro pretexto. Cuando volvamos al culto, porque ahí me gustaba estar, yo voy a volver, pero ahora no me gusta entrar a internet. Bueno, usted puede inventarse y decidir y seguir
eligiendo. Porque de eso trata el corazón. Por eso Jesús dice en Mateo varias veces, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Es el corazón que se inventa estas cosas. Y cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de la voluntad, la elección. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué ha hecho que usted esté en esta reunión por Zoom, por Internet, en este momento? Bueno, le felicito, ha elegido bien. Es la mejor elección que ha hecho ahora, destinar su tiempo para Dios. Y hablando de nuestra iglesia, muchos han elegido servir a Dios grabando un video estos días. Ustedes no imaginan la bendición que están transmitiendo con cada video que se emite cada día. Es difícil comprender. ¿Saben por qué? Porque tiene una dimensión espiritual, pero están bendiciendo. Sigan así para la gloria de Dios, santificados. Tomen tiempo en redactar bien lo que van a compartir, porque usted no sabe si 10 o 15 o 20 o 1000 verán ese video y algunos recibirán a Cristo porque fueron impactados por lo que usted compartió del Evangelio. Esa tiene que ser su visión a la hora de grabar su video. Otros que han entrado al Instituto Vida con influencia. Les felicito también. ¿Por qué? Porque han tomado la mejor decisión. Todas las cosas me son lícitas, todas no siempre convienen. Participar de la capacitación conviene. Eso es bíblico, eso es válido, eso es lo que quiere Jesús. Su elección explica su nivel de santidad. Voy a repetirlo nuevamente, apunte esto y grabe en su corazón. Si aprende esto en esta tarde, ya ha tenido una victoria total. Su elección explica su nivel de santidad. Su elección explica su nivel de santidad. Una vez más, su elección explica su nivel de santidad. Elige amar a Dios, querido hermano. Elija amar a Dios en primer lugar. Porque eso expresa su deseo de vivir separado para Jesús. Creo la iglesia con esta pandemia está siendo purificada de todo aquello que es inservible al reino de Dios. ¿Saben por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Santiago lo dice, el apóstol Santiago, no yo. Así que Dios conoce mi corazón y Dios conoce su corazón. No se preocupe de las tentaciones, eso está vigente todos los días, de una o de otra manera. Más bien reoriente su pensamiento a tener un corazón limpio, puro y a invertir tiempo en el reino de Dios. Tiempo y recursos, inviértalos en el nombre de Jesús. Esta es la razón más poderosa por qué Jesús ora. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios. Es la palabra que nos hace ser más santos cuando oramos, leemos, meditamos y obedecemos su palabra. Por eso Jesús ora, santifícalos, santifícalos en tu palabra. Quiero concluir de la siguiente manera. Jesús ha orado por cada uno de nosotros. Jesús hoy día está orando por cada uno de nosotros. Y Jesús quiere ayudarnos a cada uno de nosotros. La Iglesia Misionera Evangélica se fundó con ese propósito de que hayan personas salvadas en la sangre del Cordero de Jesús y puedan vivir una vida protegidos por Jesús y también santificados por Jesús. Qué tremenda bendición es poder recordar esta palabra de Jesús en este aniversario. Que el Señor nos bendiga grandemente. Esta visión que Dios nos ha dado, queridos hermanos, es una visión macro. Y el enemigo ha tratado de aplacarla, pero no ha podido. Así que vienen tiempos de refrigerio, tiempos de crecimiento. Veo hermanos que ahora quieren estudiar la palabra. Veo hermanos que ahora están, miren, buscamos 6 alumnos para estudiar homilética práctica. Tenemos 12.
Y tres tuvimos que decir, ya no, más no, porque el profesor ha dicho que no. Cambió. Antes teníamos que rogar, hermano, por favor, haga su discipulado. Ahora no, eso cambió. Hermano, participe de un grupo conectado. Eso cambió. Es el Espíritu Santo que los va a mover, porque si están buscando la santidad, eso es lo que hace el Espíritu. Espero que usted pueda decir un amén con cada uno de nosotros en esta tarde. Y quiero orar, que el Señor le bendiga. Incline su rostro, por favor, por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos que esta palabra se renueve en cada mente y en cada corazón. Llegamos grandes cosas para el reino de Dios, que creamos tu palabra, que creamos tu promesa. Renuévanos en el nombre de Jesús. Danos de ti, Señor, en este momento, un poquito de ti. Y seremos renovados en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestras emociones, en nuestra manera de pensar, de actuar. Amaremos a nuestro prójimo, nos amaremos unos a otros, mucho más, con entrañable misericordia y amor, y así verán otros la gloria de Dios descendiendo. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén y amén.